Pues el próximo viernes es 10 de noviembre, es el Día de la Memoria y como todos los años el Ayuntamiento de Portugalete siempre realiza una serie de actividades durante esa semana, sobre todo pues, para dar a conocer todas las políticas públicas de memoria reciente y memoria histórica que recogemos especialmente en ese Plan Municipal de Convivencia y Derechos Humanos que aprobamos en el Ayuntamiento de Portugalete en el año 2014. Un documento marco en el cual ya se establecían una serie de acciones, especialmente que durante todos los años y durante estas fechas pues hacemos aún más visible nuestro compromiso con los derechos humanos y especialmente con la memoria. Decir que lo que vamos a realizar durante esta semana, concretamente el próximo jueves en los cines DOC de Bayonte, va a ser el documental Gesto, la historia de la ciudadanía que se enfrentó a la violencia, un documental por iniciativa de Gogoa, aunque queremos traerlo a Portugalete porque nos parece un documental que es un trazo de la memoria de la ciudadanía que se manifestó en contra de la violencia en Euskadi a través de la historia de la organización Gesto por la Paz. Un documental que es a su vez un viaje por la memoria del pacifismo vasco durante casi 28 años, que trabajó por la paz y en contra de la violencia, que nos convocó a toda la ciudadanía vasca a salir a la calle y que en todos los municipios prácticamente había una coordinadora, había un grupo de Gesto por la Paz que siempre de alguna forma se manifestaba de forma pública y notoria, muchas veces de forma muy minoritaria, pero luego con el paso del tiempo de forma muy mayoritaria y que de alguna forma despertó la conciencia de muchísima ciudadanía vasca para enfrentarse pacíficamente a lo que era una violencia terrorista que de alguna forma pues nos iba mirando poco a poco a todos y cada uno de los vascos. Una película documental que sobre todo es un elemento de memoria, que también refleja un cauce de expresión, cómo de forma pacífica se puede manifestar uno en contra de la violencia y que defendió el derecho de todos los derechos humanos y de todas las personas. Muchos de los principios y de las actuaciones que Gesto propició a lo largo de su existencia se conservan hoy plenamente y es de plena vigencia el cómo fue una imagen de cómo manifestarse en contra de la violencia. Y además también queremos que sea un gesto de agradecimiento a quienes lo hicieron posible. Una herramienta pues con un gran potencial pedagógico ese documental, que sobre todo queremos también que lo conozcan de primera mano las generaciones más jóvenes, de cómo un grupo de ciudadanos y de ciudadanas, muchos de ellos también muy jóvenes en aquel momento, pues de alguna forma se manifestaron hacia la violencia terrorista que nos afectaba a toda la sociedad vasca. Por tanto, queremos invitar a toda ciudadanía el próximo jueves a las 7 de la tarde en los cines Bayonti, donde habrá no solamente se podrá visualizar este documento de Gesto, sino también que tendremos un coloquio pues con dos personas que fueron parte de la memoria colectiva de Gesto por la Paz. Un documental que básicamente es un agradecimiento a la cantidad de gente, la cantidad de personas normales y corrientes que durante 28 años, a partir de 1986, en una época que hoy para las generaciones más jóvenes casi parece la prehistoria, pues fue capaz de asumir como propio una problemática, una tragedia realmente que sufría la sociedad vasca y que de alguna manera pues vivíamos con una normalidad cotidiana que era en algún momento ya insoportable, ¿no? Aunque es un acto de memoria, aunque es un hecho de memoria, como se ha dicho, sí quisiera indicar que me parece que lo que Gesto significó tiene plena vigencia, como también ha expresado Miquel en su intervención, ¿no? Yo creo que vivimos una época terriblemente complicada, una época en la que cuando miramos a nuestro mundo básicamente lo que vemos es, bueno, pues un incremento de la brutalización. Podemos mirar a Gaza, podemos mirar a Ucrania, pero podemos mirar al Mediterráneo. Sabemos que realmente hay mucho sufrimiento en el mundo y creo que lo que Gesto básicamente significó, más allá de otras consideraciones que se pueden hacer, fue la capacidad, como también se ha expresado en esta convocatoria, de ejercer la mirada de la otra y del otro, ¿no? O sea, de ponerse en el lugar de la otra y del otro que sufría, porque creo que es muy importante destacar que las personas que empezamos, y la mayoría de la gente que continuamos con Gesto por la Paz, no éramos víctimas directas del terrorismo. En algún caso llegamos a serlo, pero en ningún caso éramos víctimas. Éramos ciudadanas y ciudadanos, vecinas y vecinos, que nos sentimos interpeladas, que nos sentimos concernidas por lo que ocurría y decidimos tomar, pues en la medida de nuestras posibilidades, algunas decisiones y acciones, ¿no? Creo que eso es muy importante en el mundo actual. Yo creo que no podemos pensar en actuar solamente cuando nos toca directamente a nosotras. Tenemos que reconocernos en el dolor, en el sufrimiento de otras y otros que nos rodean, ¿no? Desgraciadamente. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que el documental de Gesto es un ejercicio de memoria, ciertamente.
una memoria agradecida a todas esas personas sin las cuales Gesto hubiera sido imposible. Por cierto, en Portugalete hubo un grupo de Gesto por la Paz potentísimo y activísimo. Creo que es un acto merecido de reconocimiento al conjunto de la sociedad y a una parte específica de la sociedad vasca que fue más activa en el rechazo del terrorismo de ETA en primer lugar, porque era el que más víctimas y el que de una manera más injusta actuaba sobre nuestra sociedad, pero sobre todo de las violencias, ¿no? Yo creo que Gesto por la Paz vivió una contradicción que no era una contradicción ética, pero sí era práctica, que era, bueno, ¿y por qué también denunciar otras violencias, torturas, dispersión, el terrorismo de los GAL, etcétera? Y bueno, pues estuvimos navegando en esa situación donde al final nos confrontábamos con los sufrimientos de todas y de todos y tomamos decisiones, yo creo que acertadas en general, pero seguramente pues algunas personas podrán discutir algunas de ellas, pero básicamente, como digo, fue una acción de profunda convicción ética que nos llevó pues a salir a la calle en ocasiones, como decías, Miquel, pues con una cierta soledad. Yo siempre recuerdo que la primera vez que hicimos la convocatoria de Gesto por la Paz en mi pueblo, salimos 2 personas solamente, justo para sostener la pancarta. No lo digo como para indicar ninguna valentía ni nada, simplemente las dificultades que había en aquel momento para hacernos cargo de una cosa como esta, ¿no? Y bueno, como digo, es un documental que creo que merece la pena, creo que es un documental que está hecho con mucho cariño. Fue realizado gracias a un crowdfunding, gracias al soporte de un montón de gente que aportó dinero, también con alguna ayuda pública, pero básicamente con la colaboración de muchas ciudadanas y ciudadanos que sintieron que merecía la pena hacer esto. Y bueno, es una parte de nuestra historia. Yo diría que es una de las partes más bonitas de nuestra historia, a pesar de que están escritas sobre un contexto pues terriblemente duro, de mucho sufrimiento. Y simplemente pues animaría a quien no lo haya visto todavía o a quien quiera volver a verlo, pues a que asista a la proyección del jueves y a que luego podamos tener una conversación abierta, franca y cívica, como siempre intentó Gesto por la Paz en su actuación. Y nada, pues volver otra vez a agradecer la iniciativa del Ayuntamiento de Portugalete y bueno, pues animar a que otras entidades locales, otras corporaciones puedan también hacer lo mismo. Y sin hacer un spoiler, Imanol, ¿qué cuenta? No sé si tendréis imágenes de manifestaciones que convocasteis. Sí, bueno, se ha hecho un esfuerzo documental muy fuerte. Hayan colaborado pues medios de comunicación que han prestado sus videotecas y hemerotecas. Y bueno, pues básicamente, en primer lugar, lo que escuchamos son voces y vemos rostros de las personas que estaban detrás de Gesto, ¿no? Algunos rostros y algunas voces son más conocidos porque fueron personas que tuvieron responsabilidades en Gesto. Gesto por la Paz era una organización en la que seguramente, pues no sé si ha habido otra en la que haya habido tantas voces públicas, tantas personas que han hecho labor de portavocía, ¿no? Y por tanto ha habido muchos rostros que han sido conocidos en ruedas de prensa y tal, pero realmente en este caso lo que vemos es gente que es más conocida y gente muy desconocida, gente que no ha aparecido nunca en las imágenes y sin embargo esta vez, bueno, pues dan su opinión, ¿no? Y luego eso, se ha hecho una labor muy importante por recoger pues todo lo que ha sido la historia de Gesto por la Paz, no solamente los gestos por la paz, los gestos cuando había un atentado terrorista, sino también pues movilizaciones o actividades, pues como decía antes, pues en relación, por ejemplo, con el tema de los GAL, ¿no? Una de las imágenes que aparecen y que puede ser de las más desconocidas y tal vez más impactantes es un acto que hicimos en Iparralde, justamente para condenar a los GAL y que fue reventado, pero reventado violentamente por personas pues del entorno de la izquierda abertzale, ¿no? O sea que hay bastante documentación y bastantes imágenes y bastantes historias que seguramente mucha gente no conoce, porque Gesto por la Paz, aunque evidentemente su seña de identidad fue el rechazo frontal del terrorismo de ETA, pues fue mucho más que eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el documental sirve para ver también todo eso que fue Gesto por la Paz, además del rechazo de ETA. Os costó, ¿verdad?, que vieran vuestra neutralidad. Al principio parecíais como un elemento ahí, abro comillas, españolista, cierro comillas, españolista, y os costó que se viera que erais neutrales. Sí, bueno, fuimos de todo, porque éramos meapilas que veníamos de la Iglesia y éramos españolistas. Luego, en otro momento, éramos nacionalistas, porque también condenábamos otras violencias. Bueno, fuimos un poco de todo. No tanto, o sea, por eso que tú dices, ¿no?, de una neutralidad, pero bien entendida, ¿no? No fue una neutralidad equidistante. No fue una neutralidad que jugara al empate, jamás jugamos al empate. Incluso cuando nos movilizábamos porque personas vinculadas a
a ETA o a otras organizaciones terroristas morían, incluso cuando iban a poner una bomba que podían generar otras víctimas, nos manifestábamos, ¿no? Pero siempre dejábamos claro que había un elemento común, o sea, lamentábamos muchísimo, sentíamos como nuestra la pérdida de las vidas humanas en ese llamado conflicto vasco, pero no era la misma razón por la que nos manifestábamos en un caso que en otro, ¿no? Entonces había mucho esfuerzo por especificar bien cuál era nuestra posición, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que no hicimos fue, lo que siempre intentamos fue huir de la doble moral, huir de decir, bueno, si matan a los nuestros, nos manifestamos, si matan o mueren los otros, no nos manifestamos, ¿no? Nos parecía que esa era la quiebra fundamental que tenía esta sociedad vasca en términos políticos y éticos, que era la doble moral, y de hecho lo veíamos en los gestos, ¿no? Había mucha gente que nos decía, es que yo recuerdo perfectamente a un buen amigo que también tuvo una participación muy importante en el municipio de Alonsotegui como concejal, que él decía, él venía de la izquierda vasca, él venía de ser un vasco muy de izquierdas, y él decía que le costó mucho asistir a los gestos porque la primera vez que decidió asistir al gesto por la paz, resulta que el asesinado fue un guardia civil y para él la Guardia Civil era el mal, y sabiendo que estaba yendo en contra de sus propios valores dijo no puedo ir. La segunda vez fue un policía nacional, le pasó lo mismo, y la tercera vez ya dijo mira, sea quien sea voy a ir, ¿no? A mucha gente le costó moverse cuando eran los otros las víctimas, y ocurría también al revés. A mucha gente, sobre todo al final ya del proceso, cuando quien moría o era asesinado eran un miembro de ETA o una persona del entorno de ETA, pues le costaba mucho también manifestarse, ¿no? Bueno, nuestra idea era, hay que estar siempre, sea quien sea la víctima, aunque las razones por las que estamos puedan ser diferentes. ¿Aplicable ahora a Gaza? Pues yo creo que absolutamente aplicable ahora, sí, sí. Yo creo que seguramente si nos ponemos a valorar qué es lo que está pasando en Gaza, pues podemos empezar a decir, bueno, pues es que lo que ha hecho Hamás al entrar en Israel y al asesinar a tanta gente y secuestrar y al estar en los kibbutz y matar a tanta gente, pues qué mal. Ya, pero y la ocupación qué mal. Ya, pero y bueno, podemos remontarnos hasta la salida de los judíos de Egipto, ¿no? Del Antiguo Testamento, ¿no? Y bueno, pues igual sin duda hay que hacer siempre un análisis de por qué está pasando lo que está pasando. Pero ese análisis puede ser un análisis que explique las cosas, pero que no justifique el daño hecho a las personas, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que denunciar cada uno de los hechos de crueldad a los que nos enfrentamos. Es inaceptable y es insoportable que sean asesinadas personas en un kibutz porque han entrado unos miembros de Hamás o unos terroristas y los han asesinado. Es inaceptable que haya un bombardeo permanente en los hospitales, en las escuelas en Gaza en este momento. Pues denunciemos, pero denunciémoslo de verdad, ¿no? No denunciemos para compensar, no juguemos al empate, ¿no? Y sí, creo que es fundamental. Yo creo que, además, lo vemos, ¿no? La gente que pasamos por Gesto por la Paz, yo creo que la inmensa mayoría, y luego la sigues encontrando en muchos lugares, y encuentras que ha aprendido eso, ¿no? Que ha aprendido que el dolor es lo que nos moviliza, la vulnerabilidad, la fragilidad humana, y que no hay ninguna justificación para abusar de la fragilidad de la gente. Tenemos que estar siempre con aquella persona que sufre violencia, que sufre agresiones, ¿no? Y no buscar explicaciones para alejarnos de esa violencia. Podemos luego explicar por qué pasa para que no se vuelva a repetir, ¿vale? Pero no explicar para no intervenir en este momento concreto.